Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo estás, Sergio? ¿Todo Bien, bien? gracias. Me alegro. ¿Hoy no trabajar? Hola, buenas noches. ¿Qué hago? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Ya viene el profesor también. Ya está entrando. Ahí está. Ujú. Profesor, buenas noches. ¿Cómo Buenas tardes, estás? muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ya de noche ustedes. Yo acá son las 19 en Brasil, está de noche. Ah, tú estás en Brasil ahora. Hasta fin de mes todavía. Ah, oiga, Eh, cómo estuvieron las celebraciones del presbiterio? Todo linda, sí. Yo pasé por algunos lados, ¿no? Estuve en São Paulo, mayormente São Paulo, predicando en una reunión de un presbiterio en el oeste de São Paulo. Ah, Pero ok. lindo, por todo lado está, bueno, es el mes de agosto, todo celebrando, pero muy lindo, gracias a Dios. Ah, ok. Oye, pastor, una consulta. ¿Tu presbiterio en Brasil, cuántos sínodos tiene? Ah, no sé decir, porque esto está cambiando. Por ejemplo, mi presbiterio se dividió en tres, Ah, ahora, ok. recién, y formó un nuevo sínodo. Mm. Entonces, yo no sabré decir bien cuántos presbíteros tenemos ahora en mis sínodos. Son muchos. Ah, qué, Sí, qué son muchos. bendición. Sí, Sí. son 6.000 iglesias organizadas, 6.000 congregaciones y 1 millón de miembros. Entonces, Wow. de ahí se divide todo, los presbiterios, sínodos. Ok. Es grande. Qué bueno, qué bendición más grande, hermano mío. Sí. Sí, sí, yo lo digo con envidia porque mi presbiterio por lo menos tiene un solo presbiterio. Bueno, en Uruguay todavía no tenemos ningún presbiterio. Ah, ok, Estamos con la ok. primera iglesia todavía. Ahora, con el empuje más fuerte, con tres familias más, una cuarta llegando para plantar 5 iglesias, con la ayuda de Dios, en 5 o 7 años organizar el primer presbiterio. Amén, Si Dios amén, quiere. amén, así sea. Entonces vamos trabajando de a Sí, poquito. me parece. ¿Cómo está Sí. Paraguay, hermano Arsenio? Gracias a Dios, súper bien, pastor. Qué Acá bueno, qué bueno. hoy calorcito, ya a las 6 de la tarde acá, Mira, qué bueno. 18 horas. Tenemos el mismo horario con Paraguay. Sí, se atrasó acá el año pasado, después que iniciaron la clase, ya hubo cambio de horario. Ah, ok, ok. Yo creo que ya vamos a comenzar, ¿te parece? Pues estamos. Sí, puede empezar, profesor. Algunos alumnos a veces llegan 5 o 10 minutos atrasados por trabajo, Me ¿está parece. bien? Pero como queda grabada, ellos siempre revisan el comienzo. Me parece. Saludos, hermano Tiago, también. Bienvenido. Saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Les invito a que tengamos una oración para que comencemos nuestro tiempo. Acompáñenme a la oración. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque luego de los quehaceres y de los afanes de este día, tú permites, Señor, que podamos reunirnos junto a los hermanos para esta comunión en la que oramos siempre para que tu Espíritu Santo esté dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, de tal manera que todo lo que discutamos, Señor, lo que conversemos, todo lo que aprendamos, todo lo que descubramos, sea para nuestro crecimiento en la vida de la iglesia, sea para la enseñanza de nuestros hermanos, y por cierto, Señor, nos sirva para expandir el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos que está presente, las familias que representan, y oramos también por aquellos hermanos que se van a integrar dentro del tiempo de la clase, Señor, para que tú les cuides y tú les bendigas. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Amén.
Amén. Hermanos, vamos a comenzar y según lo que tenemos planificado, hoy vamos a dividir nuestra sesión de hoy en dos partes. La primera, vamos a hacer un recuento. Yo voy a asignar, como les mencioné la semana anterior, un punto a los hermanos que respondan las preguntas. Yo les envié el cuestionario. Ustedes tenían que desarrollarlo en base al texto que se les envió. Y hoy vamos a hacer esa revisión, ¿no? Esto no tiene una nota formal. Sí se va a agregar a la nota final en cuanto a la participación que ustedes tengan en el desarrollo del cuestionario que vamos a presentar ahora. No sé si lo tienen claro. ¿Está bien, verdad? Ok. Vamos a comenzar entonces. Yo voy a compartir con ustedes la primera parte de nuestra sesión de hoy. Ese. Bien. Entonces yo voy haciendo la pregunta y el hermano que se sienta con la libertad de responder, lo puede hacer para yo no tener que hacerlo dirigido, así que para que ustedes sientan la libertad de responder. La primera pregunta, hermanos míos, ¿qué es la patrística? Recuerden que estamos hablando solamente de los primeros 2 siglos, ¿no? ¿Qué es la patrística? ¿Puedo yo? Es una rama de la historia y, y de la teología que estudia los escritos, la vida y pensamientos de los llamados padres de la iglesia. Exacto, ¿no? Es una rama de la historia que estudia la vida y el pensamiento de los así llamados padres de la iglesia. Muy bien, hermano Tiago. Vayamos a la pregunta 2. ¿A quiénes se les llama padres de la iglesia? Sería, o sea, para el hermano la pregunta cualquiera puede responder. Pastor. Siéntanse con la libertad de responder. Sí, los padres de la iglesia en aquella época se le llamaron a los estudiosos del siglo más cercano que estudiaron de ¿Ya? de los escritos más cercanos. Ok. ¿Alguien más quiere complementar o la respuesta a esta pregunta? Decía. Bien, hermano Arsenio. Dice, a quienes se les llama padres de la iglesia, es a los primeros escritores que lograron cierto base, evidentemente, a los escritos que ellos produjeron. Pregunta 3. Región de Capadocia, que eso eran Basilio el Grande, que nació en Sena. Excelente. Basilio, Gregorio, ¿cierto? Bueno, y lugar geográfico en el cual... Vayamos entonces a la siguiente pregunta. La crítica debe tener un autor, padre de la iglesia. ¿Qué características debe tener un autor de esto como padre de la iglesia? De santidad, antigüedad, ortodoxia. Para que un autor conocido como tal, es decir, como un padre de la iglesia, debe estar doctrinal, de acuerdo a la enseñanza, y además tener una vida de santidad desde la iglesia, es lo que estamos llamando aprobación. Por cierto, contra más antigua la tradición apostólica y por lo tanto con más certeza de la iglesia. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿De qué forma según la lengua? Es según el idioma en que las obras fueron escritas, grabadas, estaban Muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de los padres griegos, vivieron y utilizaron el idioma de los padres griegos. Esa es una primera clase de padres latinos. Estamos hablando de sus escritos en el idioma latín. Que nació, por ejemplo, en Roma, ¿sería un padre griego o un padre latino? latino. Vamos entonces a la pregunta 6.
¿A quiénes se apostólicos? Es el directo más cercano de los apóstoles. ¿Se acuerdan de uno muy especial tradición? Está bien la respuesta, hermano Arsenio, estamos complementando solamente. Uno que, según la tradición eclesiástica, directo de Juan el Bautista, de No me acuerdo el nombre. uno, algunos autores, Cinco, otro tema no, Ignacio de ahora, Antioquía. es ok, bien, miren, de Roma y Clemente, Policarpo. recuerden que, como dicen algunos estudiosos bíblicos de la historia, Clemente aparentemente es nombrado discípulo del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que lo mencionó? Directo de Juan el Bautista es Policarpo. ¿Recuerdan? Policarpo, ¿no? Iglesia los sitúa como directamente bajo enseñanza apostólica. Los padres apostólicos, estamos hablando también de un periodo cuando más o menos se escribe el Nuevo Testamento hasta el año 150, es decir, la primera generación de los apóstoles, ¿no? Y va a ser tres los hermanos que reciben este título. Policarpo, Agustina, el tercero. Ignacio de Antioquía. Vamos a la pregunta 7. Esta es. Se llama padres dogmáticos. No, esas las. Sí, saltamos la 7. No dejé fuera porque no alcanzamos algunas, no las vamos a revisar todas. Estuve buscando porque no encontré acá los padres de la iglesia cuyos escritos formulación de las doctrinas fundamentales y muchos de Capadocios, Atanasio de Alejandría y otros con un papel importante en las creencias centrales de Cristo, la naturaleza de Cristo. Gracias. Gracias por la información. Cuando hablamos de los padres dogmáticos, recuerden que nosotros, que también es una forma de clasificar a los padres, en la línea del tiempo situamos un hecho 25 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, concilio de Nicea. Y todos los padres de Nicea, ¿cierto? Son los que llamamos los padres apologistas. Y todos los que escribieron después de Nicea, 25 en adelante, son aquellos que, como bien decía nuestro hermano Tiago, los principales, tal cual las presentó nuestro hermano Espíritu Santo, que vamos a ver también adelante. Y entre ellos mencionaba este periodo. Agustín, muy bien. Siguiente pregunta. La respondí yo. Pero bueno, si hacemos padres antinicenos y cuáles.
Clasificación simple, ¿sí? al que antes de la Nicea y post-niceno después del concilio. Ok. Clasificación más simple. Todos aquellos que fueron después del concilio de Nicea. Una consulta, si se acuerdan. ¿Qué se discutió en el concilio de Nicea? Divinidad de Jesús. Muy bien, acuérdense siempre, yo les voy a... Concilio de Nicea es igual al homoousion. La misma sustancia del hijo con... Bien, muy bien, hermano Arsenio. Enumere los principios apostólicos. ¿Cuál es? Clemente de Roma y Policarpo de Esmirna. En el texto iba a agregar más que nosotros no lo vimos porque no estudiamos la clase siguiente, si el Señor lo permite, Papías, ¿no? Pero principalmente Clemente, Ignacio y Policarpo es apostólicos. ¿Quién puede mencionar algunos padres? Y aquí sí está el hermano que mencionó nuestro hermano Tiago al principio. Creo que fue. ¿Quiénes son los apologistas? Ellos son los apostólicos. De mencionar. Son los que posterior a los de los apologistas, los que vienen desde el cuarto. Saca Justino, Juliano y Orígenes. Ya, y ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Por qué se llamaban los padres apologistas? Porque ellos defienden para defender la fe cristiana. Y Muy bien. ¿Contra quiénes se escribían los padres apologistas? Siglos los II. filósofos paganos. Muy bien. Bien. Lo mencionamos también, el gnosticismo. Yo he anotado acá los hermanos que estuvieron. Lo vamos a sumar después. Final. Vamos a ir entonces. ¿Ninguna consulta respecto al cuestionario? Bueno, vayamos entonces, hermanos, a la presentación. Una pregunta sobre ¿Sí? las hermas, algo así. Pastor. Ese no entra. Pa- eh, es un documento, no es una persona, Ah, de nombre, ¿no? Lo entre todos los escritos, a dos de los escritos más, y la semana entrante nos vamos a mencionar y vamos a ver esto que ustedes tienen. Está también uno o dos capítulos de Pastor de Hermas para que ustedes tienen, me avisan y yo se los envío. Viene el Pastor de Hermas, porque vamos a tratar. Bien. Vamos a ir entonces a la presentación. Y nosotros vamos a comenzar según el... Vamos a dedicar a hablar ahora acerca de... En nuestra mente podemos ubicar geográficamente. Ellos escribieron, si eran apologistas o si eran apostólicos. Ahora vamos a entrar a una segunda parte.
idioma que ellos escribían. Etapa posterior, y qué es lo que nos dicen, sirven a nosotros en nuestra vida práctica, saber qué es lo que escribí. Y vamos a hablar solamente todo de introducción, de los más antes y también de los más conocidos. Este documento que vamos a ver ahora es de la iglesia. Porque como escuchando en nuestras iglesias, lo interesante, lo importante, volver, ¿no? O a la iglesia de los primeros, wow, y a veces uno piensa y dice, pero realmente, ¿a qué se están refiriendo cuando dicen, tío? Porque la práctica de la iglesia primitiva tenemos que conocer. ¿Y cómo sabemos cómo era la práctica de la iglesia? La iglesia inmediatamente posterior a Pablo, que nos da mucha luz hacia la iglesia. Pero la carta del Nuevo Testamento, la iglesia sigue expandiendo en la iglesia, ¿no? Y va dando, por cierto, hoyo de la iglesia. Y la iglesia, solamente los que se hacen en los textos. Y hoy nosotros vamos a ver textos por excelencia más importante y casi contemporáneo con algunos, es el escrito ya, ¿no? Es conocida texto o la enseñanza de los 12 enseñaba que era un documento que había sido escrito por los apóstoles. Es uno de los documentos extracanónicos de la iglesia primitiva, más aproximadamente después de Cristo, y como usted puede comprender, en algunas cartas de Pablo, anterior incluso a la carta. Entonces, un documento que nos va a cómo era el desarrollo. La Didache, bien la podemos encontrar de diferentes, en el fondo, al único y mismo, unas partes usted la va a encontrar escrita de Didache o Didaqué, ¿no? Pero estamos hablando, ¿cierto?, de el mismo, dijimos que es conocida, o por el título de la enseñanza. Y sin duda, si nosotros y las primeras doctrinas, Nuevo Testamento, de recurrir a este texto para ver qué era de los primeros siglos. Didache es un manual, tiene instrucciones a los oficiantes acerca de cómo deben hacer algunas actividades, la liturgia de la iglesia, algunas amonestaciones, disciplina eclesiástica. De la Didache es casi con cartas, por ejemplo, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, creo, y anterior, ¿no?, a la Apocalipsis. Y aunque a los 12 apóstoles, por cierto, es un documento anónimo, con certeza quién es el autor de la carta, tampoco en el cual se escribió, y aunque oriente de los historiadores de la iglesia, que postulan más bien que este documento compilador único fue el trabajo de tomar, habían en la iglesia primitiva y que con la enseñanza bíblica de los apóstoles y por lo tanto escrito. Entonces, una obra de un compilador, ¿no?, que pone por escrito son las enseñanzas públicas. Y de la lingüística por el uso del lenguaje, que este es un documento que nace principalmente tal vez en Egipto, ¿no? Ese sería el cual se ubica nosotros vamos a encontrar bloques temáticos o dos grandes, como está dividido La primera parte está a indicar como un tratado eminente, es decir, hay a la moralidad de los creyentes, ¿no? Y las cosas que no se la vida de la iglesia como en la vida. La segunda parte de esta segunda parte, un conjunto de instrucciones como el manual de liturgia. Nosotros podemos tener conocimiento de cómo desarrollar el bautismo, por ejemplo, cómo debemos orar, instrucciones con respecto a las instrucciones
acerca de la cual debía desempeñarse la iglesia. Además de estos dos grandes bloques en los cuales nosotros podemos clasificar, cortito, ustedes lo tienen en el texto que yo se los envié, podemos ver dentro de 4 temas principales, que son los temas vista, ¿no? Simple de aquí. La primera, como ya hemos mencionado, hay toda una enseñanza moral. Está presentada de manera, ¿no? Nos habla de 2 caminos, camino de la muerte. El que va a cumplir con ciertas obligaciones del Evangelio, así esas obligaciones que impone, entonces significa que la persona está caminando por el camino de la muerte. Entonces, cuando vamos al primeros capítulos, la primera parte, vamos a ver 2 caminos. Luego, ya una sección que está litúrgico, es decir, ciertos actos dentro de la iglesia. Ya vamos a ver, ahora solamente lo vamos a mencionar. En tercer lugar, hay una serie de instrucciones, quiénes son maestros, cómo se deben instrucciones acerca del carácter moral cristiano que deben tener los obispos, los diáconos de la iglesia. Y finalmente, hablando, hay toda una porción dedicada a la venida del Señor Jesucristo. Es mucho más lo que trata, pero es bueno mencionar, están muy presentes en... hasta aquí, ¿están siguiendo algún punto antes que pasemos al análisis del texto mismo? ¿Alguna consulta que tengan? ¿No hay? Entonces, la primera parte del texto, la llamada la didaqué, a la cual nosotros ya hablamos que se llama. Aquí hay una cita de la primera parte. Existen 2 caminos, entre los cuales hay gran diferencia, lleva a la muerte. He aquí, en primer lugar, amarás a Dios que te ha creado, y en segundo lugar, es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que se hiciera. He aquí la doctrina contenida en estas palabras. Rogad por vuestros enemigos. Si amáis a los que aman, ¿qué gratitud merecéis? Lo contrario, amad a los que os odian y no tendréis ya deseos carnales y mundanos. Si alguno te abofeteare en la mejilla derecha, entonces serás perfecto. Si alguien te pidiere que le acompañes una milla, así principia. ¿Quién les recuerda, hermanos, esto que acabamos de leer? ¿Les recuerda algo? La montaña, ¿no? El monte. Muy del monte. ¿Y por qué es interesante mencionar esto? Porque nos demuestra que la iglesia del siglo, incluso la iglesia del siglo II, que son los siglos en los cuales circuló y tuvo amplia difusión, las enseñanzas que tuvo la iglesia estaba estrechamente ligada a la predicación que fue transmitida a través de los... es muy interesante, ¿no? A los evangelios, ¿no? Al evangelio, en este caso, enseñado por... De los capítulos hay una serie de instrucciones que se dan con respecto a un cristiano no debe relacionarse. Y algunos de los actos que son mencionados son, por ejemplo, ya nos hace mención, ¿cierto? Y nos recuerda que hay con respecto a eso. Y es interesante también, hermanos, porque encontrar una referencia primera, muy explícita, ya la Sagrada Escritura lo menciona, pero acá tenemos una referencia del aborto, ¿no? Ya en un documento, estamos hablando en un documento, siglos del cristianismo, los primeros 100 años del cristianismo, ya hay una iglesia, o la iglesia tiene esta doctrina, esta enseñanza interesante, muy interesante. Bueno, por cierto, hay llamado a no ser envidiosos, en falso, a no decir hipócrita, no ser orgulloso, no odiar, y finalmente hay un llamado a la iglesia
las personas. Entonces, del capítulo 1 hasta el 4, o lo que se llama la doctrina de los dos caminos, en que hay una serie de enseñanzas morales que van dedicadas a cosas que deben hacer y que son signos de que se está caminando, cosas que nos llevan irremediablemente a transitar la muerte. Una segunda porción que podemos del texto que estamos revisando, en la primera parte del capítulo, hay un llamado, ¿no? Nuevamente se repiten una serie de indicaciones que el que estamos viendo son una enseñanza moral para la vida de la iglesia, con cosas que realizar. Pero interesante lo que ustedes están viendo ahí subrayado, eso no está en el texto diccionario en esta sesión, y es que este mismo texto hace enseñanzas que ha recibido, y por cierto debemos entender, las predicaciones de los apóstoles que se han transmitido a la iglesia primitiva a través de estos primeros padres y a través de estos primeros escritos. Entonces hay directa, ¿no?, a las enseñanzas, la importancia que tiene la enseñanza que la iglesia ha transmitido hasta este momento. Recuerden, todavía no tenemos un canon, ¿no? Todavía no tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, sí, el Antiguo ya, por lo menos en su versión griega, estaba terminado, la versión estaba por compilarse definitivamente, pero ya estaba muy cerca de... Circulan algunas copias del Nuevo Testamento. Recuerden que Marción, uno de los primeros herejes del cristianismo, intentó hacer una versión de las Sagradas Escrituras con respecto al Nuevo Testamento, ¿no? Pero entendemos que por su carácter herético, ¿cierto? Su texto o su compilación de las Sagradas Escrituras no fue recibido. Y por lo tanto aquí en este texto encontramos que hay un llamado, ¿no?, a las enseñanzas que se han transmitido en la vida de la iglesia, a las predicaciones principalmente que se están dando en las diferentes congregaciones. Entonces, resumiendo la primera parte de la IDG, es una porción de este texto que está dedicada exclusivamente a cómo deben vivir los cristianos. Y que si nosotros comparamos, y cuando ustedes lo hagan, y de hecho esa va a ser la actividad que ustedes van a hacer, la primera actividad calificada, que la vamos a dar al final, cuando ustedes hagan esa comparación, ¿no?, con las enseñanzas del Evangelio, van a encontrar que todo lo que está en la IDG en cuanto a la enseñanza cristiana está contenido en las enseñanzas de Jesucristo. Pero veamos cómo en la práctica misma, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo era el bautismo dentro de la iglesia. ¿Qué luz nos da la didaje acerca de cómo se desarrollaba el bautismo en la iglesia primitiva? Y aquí encontramos una instrucción de cómo la iglesia debe hacerlo. Mire qué es interesante. ¿Qué ven ustedes en ese texto que nos muestre la práctica de la iglesia? ¿Alguien ve algo? A ver, voy a preguntar mejor. Tal vez así. ¿Qué debía suceder con los candidatos a ser bautizados previo al bautismo? ¿Qué debía haber? Lo que hoy día nosotros en nuestra iglesia llamamos catequesis, ¿no? Es decir, una enseñanza. Dice el primer párrafo, si ustedes lo ven, dice, hay que administrarlo, dice, después de haber enseñado los anteriores preceptos. ¿Cuáles son los anteriores preceptos? Todos los que vimos en la parte primera de la didaje, ¿no? Los dos caminos, cómo hay que vivir, la vida cristiana, en fin, ¿no? Todo eso hay que enseñarlo antes de que la persona que va a ser bautizada, ¿cierto?, cumpla con este rito. Con respecto al agua, ¿qué se nos dice? ¿Cómo debe ser el agua del bautismo? ¿O cómo era la práctica de la iglesia en este tiempo? ¿Alguien ve algo ahí? En la pantalla no se ve, pastor, nada acá. A mí
me muestra sobre los padres de la iglesia del siglo I y II, solamente ese. Sí, el cuestionario se muestra. ¿Ustedes no están viendo la presentación? Quedó congelada en la página sobre los padres de la iglesia del primer y segundo siglo. Oh, a ver, Por eso, por déjenme. eso están calladitos. Por eso, bueno, denme un segundito, denme un Dale. segundo. Y ustedes me dijeron, después que llevaban media hora ya, no me avisaron nada antes, hermanos míos. A ver, déjenme ver. Acá. ¿Eso lo ven? Sí, está la Sí. primera página patrística. Ahí va, ahora sí está pasando. Oh, hermano, disculpen. ¿Cómo los hermanos no me van siguiendo? No estaban mirando la presentación, disculpen. Bueno, entonces aquí, bueno, ahora sí la tienen ustedes a mano, la presentación. Sí, Ok, ok. No vamos a empezar de nuevo. Yo les voy a dejar las láminas, las voy a subir para que ustedes las tengan y las puedan revisar. Entonces aquí en la IDG estamos en la segunda parte que está hablando acerca de la práctica de la iglesia en cuanto al bautismo. Voy a volver a leer. Ustedes sigan la lectura conmigo para que me ayuden a descubrir la práctica de la iglesia primitiva. Dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, ya mencionamos que se refiere a la enseñanza de la primera parte, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, después utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua viva, con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes del bautismo, debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, y otras personas, si pudiera ser, ayunen. Al neófito le darás ayunar 1 o 2 días antes. Entonces ahora tenemos toda la lectura. En cuanto a la práctica de la iglesia, ya mencionamos que aquel que iba a ser bautizado debía ser catequizado. En cuanto al agua, ¿cómo era la práctica de la iglesia? ¿Cuál era la instrucción que nosotros podemos deducir que había en las iglesias del primer siglo? Agua viva, ¿a qué se refiere? Agua que corre sería el río. Exactamente. Entonces la instrucción es, puede ser el bautismo en agua viva, ¿no? De un río, un arroyo, pero si no pudiera ser, dice el texto, y esto es interesante, ¿no? Porque significa hacer el bautismo fuera de la iglesia, ¿no? Fuera, digamos, del lugar donde se reunía la congregación. Dice, si no pudiera ser, entonces se puede utilizar otro tipo de agua. Pero además es interesante esto, hermanos, que la iglesia desde el principio, miren, ¿cuál es la fórmula que tuvo la iglesia para hacer el bautismo? La fórmula fue desde el principio trinitaria, ¿no? Fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el principio, así que no vengan los Jesús y solo Jesús a contarnos historia a nosotros, ¿no? Todos los documentos que tenemos de la iglesia primitiva atestiguan que la práctica de la iglesia en cuanto al bautismo siempre fue trinitaria. Ok. Pero además dice, mire, si no podía ser en el río o en un arroyo, podía ser dentro de la iglesia, de la congregación. Y aquí se nos da una fórmula también en la cual se ve cuál era la práctica también dentro de la asamblea para hacer el bautismo, que es a través de derramar agua sobre la cabeza de las personas. Es lo que llamamos efusión, ¿no? Efusión. Y dice que había que hacerlo 3 veces, ¿no? Evidentemente, por el concepto cierto doctrinario de la Trinidad. Y además se mencionaba otro aspecto interesante, hermanos. Dice que tanto el pastor, el ministro, el obispo que iba a hacer el rito, como aquel que iba a ser bautizado, como algunos de los hermanos de la iglesia, debían ayunar antes de participar o debían estar ayunados para participar de este rito. Y además, si alguien era muy nuevo en la vida de la iglesia, había que exigirle, dice el final, que debía ayunar a lo menos 2 días antes, ¿no? Para poder participar de este sacramento. Ok,
En cuanto a la Eucaristía, que es lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la Eucaristía significa acción de gracia, es una palabra técnica que se usa en la teología, ¿no? Pero simplemente significa la acción de gracias, haciendo referencia al rito, ¿cierto?, de la cena del Señor. Y miren lo que dice, estamos todavía en la segunda parte, que son estas instrucciones para la vida de la iglesia, en el capítulo 9. Dice, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin antes haber sido bautizado en el nombre del Señor. Interesante. Puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. Y es muy interesante porque pone un requisito para participar de la cena del Señor en la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el requisito? Haber sido bautizado. Muy bien. Es ser parte de la iglesia, ¿no? Haber sido parte de la iglesia primero para poder participar de la cena. Incluso dice, es muy restrictiva la cena de la iglesia primitiva, ¿no? No era para todos, dice, solamente para los que eran bautizados, los que eran parte de la comunidad. Y los que no, dice el texto que estamos leyendo, no debe dárselo santo a los perros. Interesante cómo la iglesia desde el principio tuvo ese carácter restrictivo, carácter que, bueno, ya conocemos por diferentes circunstancias a lo largo de la historia de la iglesia, se ha ido un poco ampliando, ¿no?, el carácter de la cena del Señor. Hay instrucciones, si usted sigue la lectura del texto que ustedes tienen, hay instrucciones acerca de la oración que se debe pronunciar al momento de la cena, de bendecir los elementos de la cena. Están las palabras, ¿no?, las primeras liturgias con respecto a las palabras que se debían pronunciar al momento del partimiento del pan. Y también, y esto es muy interesante, hermano, de mencionar cuando usted lea el texto, porque va a encontrar con que, aparte del rito de la cena del Señor, que debemos entender como el partimiento del pan y beber el vino que es la sangre del Señor, había también instrucción acerca de una comida que tenía la congregación, diferente a la cena del Señor, ¿no? Era, por así decir, terminaba el culto, en nuestra imagen moderna, ¿no? Terminaba el culto y luego la iglesia compartía, tenía un almuerzo, una cena, dependiendo la hora, ¿cierto?, de comunión con los hermanos, ¿no? Interesante que la iglesia mantenía esa costumbre, ¿no?, de tener un almuerzo, una comida especial luego del culto, ¿no? Es lo que hace alusión el apóstol Pablo en las cartas que escribe a Corintios, el desorden que había en esa cena. Bueno, pero además también se nos da otra instrucción interesante en el capítulo 14, o una forma de ver la iglesia de los primeros siglos. En el capítulo 14 se nos dice la frecuencia con la cual debía hacer la cena. ¿Quién la ve? ¿Cuál es la frecuencia con la cual debía hacer la cena? Los domingos. Oh, sí, los domingos, pero dice cada domingo, ¿cierto? Cada domingo que se reúnen, que sea para partir el pan, ¿no? Es decir, que para que en cada día de adoración, cada día del Señor, debía estar presente la cena. Y además, mire qué interesante, porque menciona que a los miembros de la iglesia, antes de participar de la cena, debían estar todos en paz, debían estar todos reconciliados. Si es que había algún grado de dificultad, de discusión, de diferencia entre los hermanos, debían, antes de participar de la cena, todos estar en gracia, ¿no?, estar en fraternidad. Qué interesante ese dato. Entonces también se nos menciona que la frecuencia de la Eucaristía o de esta cena de acción de gracia debía ser semanal. La tercera parte son instrucciones que nos da la vida G con respecto a la vida de la iglesia. Hay instrucciones para los maestros, para ser reconocidos los maestros. ¿Cómo se reconocían a los maestros? Ya hay una serie de instrucciones que tenían que ver básicamente con algunos maestros que llegaban a la iglesia y decían que eran maestros. No, tenemos que pensar que no todos los cristianos se conocían. El cristianismo está distribuido por todo el Mediterráneo. Habían cristianos, ¿cierto?, en lo que hoy día sería Turquía, como habían cristianos en lo que más abajo en el mapa hoy día sería Egipto, y por lo tanto las distancias eran enormes y no todos los cristianos se conocían. Entonces
en algunas ocasiones llegaban algunos maestros a la iglesia diciendo yo soy cristiano, vengo de tal lugar y quiero enseñar en la iglesia o predicar. Entonces hay una serie de instrucciones para reconocer a los verdaderos maestros y a los falsos, ¿no? Y la diferencia que hace la IDAG tiene que ver con el tiempo de permanencia y qué es lo que piden a cambio. Dice la IDAG, si se quedan mucho tiempo estos maestros y piden dinero a cambio, no es maestro, despídanlo, despídanlo, dice la IDAG. Pero al contrario, dice, si es un maestro que no pide y está 1 o 2 días, recíbanlo bien. Interesante la instrucción que da la IDAG con respecto a eso. Bueno, da también instrucción acerca de la celebración del Día del Señor, cómo deben prepararse los hermanos antes de participar de la cena. Cómo deben ser elegidos los obispos, las cualidades que deben tener, también las encontramos mencionadas en esta tercera parte. Y finalmente una parte mucho más breve que las anteriores, que es la última parte que habla de la escatología. Hay una serie de advertencias para la vida de la iglesia de cómo deben estar preparados para la inminente venida del Señor. Entonces, en resumen, hermanos, la DIDAG contiene 8 puntos que nosotros hemos mencionado. Primero, hay instrucciones morales acerca de cómo vivir o cómo deben vivir los cristianos. Hay instrucciones acerca de cómo debe ser el bautismo, tanto para el que oficia como para aquel que va a recibir el bautismo. Hay instrucciones que la iglesia debe ayunar. Hay instrucciones de cuántas veces la iglesia debe orar. De hecho, se menciona que la iglesia debía orar 3 veces al día el Padre Nuestro, ¿no? Lo que nos muestra cómo era la práctica de la iglesia del primer siglo. Está la fórmula para la cena. Cuando hablamos de fórmula, ¿cierto? Nos referimos a la forma en la cual debía ser realizada la cena del Señor. Hay instrucciones para los llamados apóstoles, los predicadores, ¿cierto? Los profetas itinerantes que llegaban a la iglesia. Instrucciones para el Día del Señor. Hay una serie también de instrucciones para los oficiales de la iglesia y, como hemos dicho, finalmente un llamado a estar preparado ante la inminente venida del Señor. De esa manera, hermanos, hemos mirado qué es la DIDAG, ¿no? Básicamente, qué es lo que contiene, que es uno de los documentos más conocidos y más cercanos a la iglesia post-apostólica. Antes de que pasemos al segundo punto y final de esta sesión, quiero consultar si hay alguna pregunta, algo que deba ser aclarado, algún comentario que alguien quiera hacer. Es el momento. ¿Algún comentario, hermanos míos? ¿Alguna consulta que pueda responder? Una consulta sobre que cuando iba a participar ellos de la Eucaristía, ellos tienen que confesar estar bien para poder participar, ese es el requisito. ¿Cómo sería ese en aquella época a los pastores, o sea, el encargado, o ellos mismos nomás con el Señor tienen que hacer? Sí. A ver, en este tema específico de la DIDAG no es mencionado, ¿no? Cómo debía ser. Ahora, sí hay otros escritos próximos en el tiempo a la iglesia del primer siglo, que sí nos habla de la confesión y la llaman la confesión auricular, es decir, debe ser una confesión al oído. Y en este caso, una confesión al oído se refiere a una confesión en privado a los presbíteros de la iglesia. Entonces, esa era una práctica que tenía la iglesia antes de participar de la cena, como la DIDAG nos menciona que para poder participar de la Eucaristía había que estar en paz, en comunión entre los hermanos, y también, por cierto, con uno mismo y el Señor. Algunos escritores de este periodo empiezan a desarrollar esta idea de la confesión auricular, tomado también, ¿cierto?, del pasaje del Nuevo Testamento que nos habla de confesados los unos a los otros vuestras ofensas, ¿no? Entonces, sí, hermano Tiago, era una práctica de la iglesia primitiva, la confesión auricular, la confesión en secreto a los oficiales de la iglesia, en este caso a los presbíteros o a los diáconos de la iglesia, como un requisito para participar de la Eucaristía. Aunque acá, en este texto, reiteramos, no está mencionado explícitamente, pero sí sabemos que era una práctica común de la iglesia de los primeros siglos. Bien. No sé si alguien más tiene un comentario, alguna pregunta que pueda responder, hermanos.
¿No tenemos? Avancemos entonces a la segunda parte y final de hoy. Va a ser un poco más breve para que podamos terminar dentro del tiempo que tenemos. Bueno, finalmente, las instrucciones para que encontramos en la Dida G. Encontramos catequesis, ayuno por parte de los oficiantes bautizantes, debe ser en nombre de la Trinidad del bautismo, en agua viva u otra, con agua fría o caliente, si era dentro de la congregación, debía ser por efusión, derramando 3 veces agua sobre la cabeza de los bautizantes. Estaba la instrucción también, en la primera parte ustedes lo van a encontrar, pero en la segunda parte de la Dida G van a encontrar instrucciones para la oración, en que se llamaba a la iglesia a orar 3 veces al día, el Padre Nuestro específicamente, ¿no? Bien, en esta segunda parte nosotros vamos a introducir, porque vamos a dedicar una sesión completa exclusivamente a hablar de Policarpo, porque la vida de Policarpo, hermano, este mártir de la iglesia primitiva, es muy fascinante. Y yo quisiera en la próxima sesión que habláramos exclusivamente de Policarpo. Hoy día vamos a hablar acerca de uno de los del escrito, ¿no? de Policarpo, que ha sido transmitido y que nos ha llegado hasta nosotros hoy día. Entonces, vamos a hablar de los escritos de Policarpo de Esmirna. Si yo digo Esmirna, usted lee Esmirna, ¿de qué parte estamos hablando geográficamente? ¿Se acuerdan que ya lo vimos con los mapas que presentamos a algunos de los padres de la iglesia? ¿Dónde está Esmirna? En Grecia, ¿no? Sí, Asia Menor, ¿cierto? Lo que hoy día sería gran parte de lo que es Turquía, ¿no? Son las primeras comunidades cristianas que se desarrollan ahí. Recuerden que mencionábamos que esa falsa pretensión que tienen los romanos de ser la primera iglesia constituida. No, hermano. La primera iglesia es oriental. Recuerda que hicimos también la diferencia entre Occidente y Oriente. Las primeras iglesias comunidades cristianas son orientales. De hecho, la primera iglesia es en Jerusalén, ¿no? Y las primeras comunidades cristianas son todas en el Asia Menor. Así que Roma es muy posterior. Pero bueno, no es la discusión de hoy. Sí, entonces Ireneo era de lo que hoy día sería Turquía. Y es una ciudad muy importante porque el Apocalipsis menciona a esta como una de las iglesias. Y muy interesante la asociación que va a haber. Recuerden ustedes que Policarpo, ¿se acuerdan ustedes de quién es discípulo Policarpo? Se dice, según la tradición, que había sido educado por Juan. Por Juan. Por Juan. Y muy interesante porque Policarpo llegó a ser obispo de la ciudad de Esmirna. Y algunos exégetas y algunos estudiosos bíblicos mencionan que estas cartas que escribe Juan a las diferentes iglesias, cuando habla de la estrella, ¿no? de la iglesia de Esmirna, se está refiriendo al obispo de esta ciudad. Lo dejo como una posibilidad, ¿no? No es que sea así, pero es una posibilidad de interpretación que algunos biblicistas hacen. Pero bueno, hablemos de Policarpo de Esmirna. Hemos dicho de él que uno de sus biógrafos más importantes que tenemos y por los cuales tenemos acceso a mucho conocimiento acerca de él es Ireneo, ¿no? Porque Ireneo, padre de la iglesia, ¿cierto?, llegó a conocerlo personalmente. Él es el que transmite a la iglesia que Policarpo recibió enseñanza directamente del apóstol Juan, y es más, avanza mucho más Ireneo y dice que fue el propio Juan, el apóstol del Señor, el que ordenó, el que consagró, el que apartó a Policarpo como obispo de la ciudad de Esmirna, ¿no? Esto lo menciona Ireneo. Y si hemos de hacer caso, ¿cierto?, a esta información que entrega Ireneo, deberíamos pensar entonces que es muy importante en la historia de la iglesia primitiva Policarpo. También debemos mencionar que Policarpo va a ser un mártir de la iglesia. Él escribió todo el proceso de su martirio, todo el camino que él va en camino, ¿cierto?, hasta el lugar donde él va a ser ajusticiado finalmente a causa de su fe. Eso lo vamos a ver la semana entrante, así que no quiero ahondar mucho en eso, pero ya lo vamos a ver, y desde ya digo que es una historia muy interesante, muy reconfortante, que nos muestra la fe también de nuestros primeros hermanos. Entonces, mencionamos que
el ángel de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Hemos dicho que algunos de los biblicistas y teólogos acostumbran a identificar que el ángel de la iglesia de Esmirna se está refiriendo precisamente a este obispo, a Policarpo, en el caso que Juan hubiera conocido directamente, ¿cierto?, a Policarpo. De todas las cartas que escribió Policarpo, que tenemos solamente referencias por terceros acerca de ellos, la única que tenemos hoy día es una carta que se llama la Epístola a los Filipenses, y que es una carta que va dirigida principalmente para Ignacio, ¿no? Lleva una porción dentro de esta carta que va dirigida a este padre también de la iglesia llamado Ignacio. En esta carta a los filipenses, que vamos a tener ocasión de mirar rápidamente un poquito más adelante, hay una apología a una de las herejías que estaba más diseminada por el cristianismo del primer siglo, la que tenía que ver con la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este texto, en esta carta que escribe Policarpo a los filipenses, vamos a encontrar que hay una apología de la encarnación, ¿no? Es decir, que Jesús fue verdaderamente hombre, ¿no? En contra de las enseñanzas tan populares en la época que negaban la encarnación plena de nuestro Señor Jesucristo. Hay instrucciones acerca de la práctica de las obras, principalmente el ayudar a los más desposeídos a través de las limosnas, y una exhortación, a pesar de que él va camino a la muerte, ¿no? A orar por los gobernantes y las autoridades civiles. Muy interesante este escrito. Entonces, la epístola a los filipenses, escrita por Policarpo, encontramos estos temas principales, ¿no? Yo los voy a mencionar, pero ustedes sí tienen la oportunidad de leerlo. También es una carta corta, breve de lectura, lo puede hacer. Y los temas centrales que vamos a encontrar ahí son, se destaca la fe en Jesucristo, hay un llamado a creer en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Hay una exhortación a la iglesia a mantener la fe, la esperanza, la caridad. Hay instrucciones también acerca de cómo deben vivir la fe y la vida eclesiástica los dirigentes, los oficiales de la iglesia, en este caso los presbíteros. Hay también instrucciones muy precisas con respecto a esta herejía del docetismo que ya hemos mencionado, a mantener paciencia, esperanza. Se menciona a Valente, ¿no?, como uno de los pilares también de la iglesia primitiva. Y también, por cierto, como la mayoría de las cartas de este periodo histórico, hay una serie de recomendaciones finales de cómo vivir la fe, de cómo vivir la vida cristiana en la esperanza pronta del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En esta eh, epístola hay también algunos consejos específicamente a los pastores, a los presbíteros, ¿no?, que son los dirigentes de la iglesia. Interesante porque, mire, yo voy a hacerle la lectura para ver si podemos ver algunas cositas que llaman la atención de esta carta que escribe Policarpo. Dice: principio de todos los males es el amor al dinero. Ahora bien, sabiendo, como sabemos, que al modo que nada trajimos con nosotros al mundo, nada tampoco hemos de llevarnos. Armémonos con las armas de la justicia y amaestrémonos los unos a los otros, ante todo a caminar en el mandamiento del Señor. Tratad luego de adoctrinar a vuestras mujeres en la fe que les ha sido dada, así como en la caridad y en la castidad. Que muestren su cariño con toda verdad a sus propios maridos, y en cuanto a los demás, ámenlos a todo por igual, en toda continencia. Que eduquen a sus hijos en la disciplina del temor de Dios. Ok. ¿Qué instrucciones encontramos ahí para los pastores? Hay instrucciones claras ahí. ¿Quién las puede ver? O mencionar algunas.
Caminar en el mandamiento del Señor. Muy bien, caminar los mandamientos del Señor. Muy bien. Y además también, mire qué interesante, porque dice que los pastores no amen ¿qué cosa? El Que no amen. dinero. El dinero, dice, no amen el dinero. Caminen, y esto nos demuestra entonces que habían pastores en esa época, ¿no? Que eran amadores del dinero, ¿no? Porque por algo está este llamado, ¿no? Para que tengamos una visión de la iglesia en su generalidad. Pero además también dice que los pastores deben enseñar a sus Hijos en la y disciplina. esposas. Muy bien, a sus hijos y a su esposa, ¿no? Bueno, no vamos a hacer exégesis acá, pero también es un llamado, ¿cierto? A los pastores, ¿cierto? Que deben vivir ordenadamente, que deben aplicar a su esposa y a su familia principalmente las enseñanzas, enseñando a su esposa a vivir piadosamente, ¿cierto? A sus hijos educarlos entonces en la vida cristiana. Interesante lo que menciona. Y esto también nos demuestra otra cosa, hermano. También contra la falsa pretensión de Roma, ¿no? De que los obispos no tenían que casarse, o que los pastores de la iglesia no tenían que ser casados, ¿no? Entonces aquí nos muestra que la práctica de la iglesia primitiva era que la iglesia tenía pastores que eran casados, ¿no? Bien, avancemos. Hay consejos también, aquí estaban los consejos, ¿cierto?, para los pastores. Ahora en esta carta encontramos también consejos para la congregación. Para las viudas, nuevamente también como el Nuevo Testamento, hay instrucciones para las viudas, para que sean prudentes, ¿no? Que vivan alejadas de la calumnia, ¿cierto? Del comentario, del chisme, que se dediquen a la vida de la iglesia. Los diáconos, que eran los otros oficiales de la iglesia, que debían ser irreprochables, tal cual nos recuerdan las cartas de Pablo a Timoteo, ¿no? Que deben ser irreprensibles delante de su justicia, que son ministros de Dios, se les recuerda, y de Cristo, que no deben ser calumniadores ni de doble lengua, desinteresados, misericordiosos, caminando, por cierto, conforme a la verdad del Señor. A los jóvenes se les recomienda que sean irreprensibles, es decir, que vivan piamente, que se cuiden y que cuiden sobre todo su castidad y se alejen, ¿cierto?, del pecado, se alejen de cualquier mal. A las señoritas, que aquí se llama como las vírgenes, que caminen de manera intachable y con conciencia pura. Y nuevamente, a los pastores, ¿cierto?, han de tener misericordia, deben ser compasivos, tratando de traer a buen camino al extraviado, visitar a los enfermos, no descuidando de atender a la viuda, al huérfano, al pobre, en fin, ¿no? Podemos ver entonces que hay un llamado también en esta carta de Policarpo a una forma de vida, una práctica de vida que debían tener también los pastores, ¿no?, de las iglesias del primer siglo. Entonces, hermanos, de esa manera hemos concluido la exposición de estas dos primeras cartas o documentos importantes que nos permiten conocer cómo era la vida, el entorno que tenían los padres de la iglesia de los siglos I y II. El primer documento, la Didache, ustedes van a hacer el primer trabajo calificado para la semana entrante. ¿En qué va a consistir? Ustedes van a leer solamente, si quieren leer todo el capítulo, todo el libro, lo pueden hacer. Pero lean la primera parte, que son las instrucciones morales solamente, ¿no? La primera parte. Y ustedes lo que van a hacer ahí es asociar cada párrafo con un texto del Nuevo Testamento. Es decir, ¿en qué parte del Nuevo Testamento encontramos esa enseñanza?, ¿no? Y esa va a consistir el trabajo, que ustedes van a presentar, el primer trabajo con nota de los dos que vamos a hacer, para la semana entrante. Solamente leer la primera parte, leer los párrafos que componen cada una de esta primera parte y por favor busquen en el Nuevo Testamento a qué porción bíblica del Nuevo Testamento es parecida o dónde lo encontramos, para que veamos esa referencia. Con respecto a Policarpo, lo vamos a dejar, hemos hecho una introducción hoy día porque la semana entrante vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar de Policarpo. Y la penúltima clase la vamos a hablar de Clemente, ¿no? Policarpo y Clemente son los dos primeros padres apostólicos que nosotros vamos a revisar y que, a mi juicio, muy modesto, por cierto, es importante que nosotros los conozcamos. Esta ha sido la exposición, hermanos, por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Alguna duda con respecto al trabajo?
Profesor, ¿para qué dirección mandan el trabajo? ¿A tu correo? ¿Cómo lo hace? Sí, yo lo voy a enviar mi correo para que usted lo coloque público en el WhatsApp. Y ustedes lo hacen. Tienen de plazo hasta el mismo día, ¿no? Hasta el próximo miércoles, poquito antes que empecemos la clase, tienen plazo para enviar el trabajo, porque obviamente, como usted comprenderá, voy a tener que estar leyendo, ¿cierto? Y haciendo las comparaciones con el Nuevo Testamento. Así que para que ustedes puedan presentar ese trabajo. ¿Alguna duda, hermanos míos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna crítica? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? Sí, yo tengo una pregunta Hermana Agustina. sobre el trabajo. ¿Es Ujú. solo poner la cita del versículo o hay Sí, que explicar algo? usted mire, simple, usted subraya, ¿cierto?, una porción del párrafo, me coloca una flechita para el lado y me coloca qué texto bíblico es. Eso. Ok, No tiene que gracias. copiar el texto, nada, sino que simplemente hacer referencia a qué parte del Nuevo Testamento aparece esa enseñanza. Ok, Solo eso. gracias. Bien. ¿No hay más preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Digo, no hay más preguntas, nadie me ha preguntado nada. Pero, ¿algún comentario? No. Ah, ok. Yo le Solamente hago una sabían pregunta a estar. ustedes. Sí, yo le hago una pregunta a ustedes, hermano. La pregunta sería, cualquiera, por favor, uno solo que responde. ¿Nos sirve conocer a los padres de la iglesia y la práctica de la iglesia primitiva a nosotros hoy día? ¿Sirve o simplemente un conocimiento añejo para la vida de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? A mí me sirve, me interesaba ya ese tema porque hace muchos años yo iba a una iglesia pentecostal en Brasil y ellos decían que era la única iglesia correcta que tenía la salvación y la iglesia nació en 1910. Mm, Yo estuve ahí un tiempo y me quedaba con esa pregunta en mi cabeza, ¿qué pasó entre 1910, la fecha de los apóstoles de Jesús hasta 1910? No hubo salvación por nada. ¿Y cómo la sí, Biblia llegó hasta? Entonces me quedaba con eso. esa duda. Sí, hermano Tiago, mira, esa duda que tú tienes es interesante porque muchos cristianos hoy día, muchos, y yo voy a nombrar a los históricos, especialmente algunos presbiterianos, piensan que la iglesia empezó en la Reforma Protestante. Piensa que Calvino es Lutero, el padre de la iglesia, ¿no? Zwingli es el padre de la iglesia, John Knox son los padres de la iglesia, y cometen el mismo error que había en tu iglesia, hermano Tiago, en no pensar en la catolicidad de la iglesia. La iglesia es, bueno, en el caso nuestro que tenemos teología pactual, los presbiterianos, la iglesia viene del Antiguo Testamento, ¿no? Y desde el principio, por cierto, desde Pentecostés en adelante, la iglesia ha tenido momentos mucha luz, otras veces menos luz, pero siempre fue dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Porque la iglesia es del Señor, ¿no? Y siempre Dios, como la imagen que usamos en la primera sesión, Dios siempre hubo una llamita en la iglesia, que a veces alumbraba harto, otras veces poquito, pero siempre estuvo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no podemos cortar así como así con nuestra historia ni con nuestro pasado. Por cierto que muchas cosas, y ustedes lo van a ver en la segunda parte de este curso con el profesor Fanelli, van a ver que muchas de las cosas que enseñaron los padres de la iglesia no eran bíblicas, por cierto, pero van a ver muchas otras que sí lo son. Y en cuanto sean bíblicas, tienen importancia para nosotros, ¿no? Y tienen validez para nosotros. Pero aquí vamos a tener una visión general. Yo les decía, si alguien quiere encontrar, si en la Santa Cena, por ejemplo, está el Cristo simbólico, si está encarnado realmente, lo va a encontrar en los padres de la iglesia. Porque algunos van a decir que es solamente símbolo, otros van a decir que es real. Pero para que ustedes vean, en la segunda parte van a entrar a todo lo que es la doctrina. Pero creo que con esto es importante, hermanos, que ustedes entiendan. La iglesia, cuando decimos que es católica, es porque la iglesia está unida a la iglesia desde siempre. Ahí Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando empieza la iglesia, ¿cierto? Estamos unidos con ellos, ¿no? Con la iglesia universal. Así que yo espero que esto también nos sirva a nosotros para nuestra predicación, para nuestro crecimiento, para nuestra doctrina, para entender también. Miren, recuerden ustedes que nosotros los protestantes, los 5 primeros concilios, ¿no? Los reconocemos.
y adherimos a todas, bueno, la gran mayoría, no a todas, no, pero la gran mayoría de las resoluciones más importantes, nosotros son las que son la base de nuestra doctrina hoy día. Por eso tenemos que conocer qué pasó en los concilios, tenemos que conocer qué decía Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué Agustín discutía con Pelagio, por ejemplo? ¿Cuál era la causa de esa división que tenían ellos? Y eso ustedes lo van a aprender en la segunda parte de este curso, que espero que sea de crecimiento y bendición para ustedes. Bueno, yo no tengo más que decir por hoy. Nos juntamos la semana entrante, si el Señor lo permite. Recuerden, tienen hasta el próximo miércoles inclusive para subir, para enviarme su trabajo al correo que yo le voy a enviar al pastor para que él lo pueda colocar públicamente. Me Muy despido. bien. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, hermanos. Gracias. Nos vemos. Bendiciones a todos. Cuídense. Chao. Chao. Am,